Buen día, es el grupo número 7 y vamos a hablarles sobre el impacto del COVID sobre el cambio climático. El impacto real de la crisis del coronavirus sobre el planeta podría depender, en última instancia, de las decisiones que se tomen en función de cómo los gobiernos desean que luzcan sus economías cuando se recuperen y, en particular, en qué grado seguirán dependiendo de los combustibles fósiles, si se pretende cumplir con el objetivo principal del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global. Se deberá reducir la incidencia de esos combustibles y en este punto es posible que en medio de la crisis se abra una posibilidad esperanzadora. Muchos consideran que los esfuerzos para contener las secuelas económicas que traen aparejada la pandemia son también una oportunidad para acelerar la transición hacia alternativas energéticas más limpias como las energías solar y eólica. Se podría exigir, por ejemplo, que los programas de estímulo económico den prioridad a inversiones en energía sostenible o establecer como condición para brindar asistencia que las empresas, especialmente las que pertenecen a sectores como altas emisiones de carbono, reduzcan drásticamente sus emanaciones. Asimismo, podría establecerse que en rescates para el sector financiero se exija a los bancos que inviertan menos en combustibles fósiles y más en iniciativas de mitigación y resiliencia ante el cambio climático. Impacto sobre el sector económico y la producción de alimentos. La propagación global del COVID-19 y la adopción en una mayoría de países de medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública, tales como la paralización de parte de la actividad económica y el confinamiento de la población, estas están teniendo un impacto contractivo muy severo sobre el PIB y el empleo en todo el mundo. Aunque la acción decidida de las distintas autoridades nacionales y supranacionales contribuirá a paliar esos efectos, su magnitud de igual manera sigue siendo por el momento muy incierta. La alteración de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo han dado lugar a una pronunciada contracción de la demanda interna. A esta perturbación hay que sumar la procedente del exterior en la medida en que se han observado desarrollos similares en el resto de los países, lo que ha dado lugar a un profundo debilitamiento de la demanda de bienes y servicios procedentes del resto del mundo y a una interrupción de las cadenas globales de valor, así como lo son el cese de los flujos turísticos. Las autoridades han respondido a estos desarrollos a una escala ya de que tanto nacional como europea y global, desplegando un amplio abanico de actuaciones. En las distintas áreas geográficas, una parte de las medidas con coste presupuestario directo se ha orientado a aumentar los recursos destinados al sistema sanitario, con el objeto de paliar las consecuencias de salud pública de la dicha enfermedad. En el ámbito de la política fiscal, la clausura de numerosas actividades económicas ha llevado a la adopción de medidas orientadas a mitigar la pérdida de rentas de los hogares más débiles y favorecer que las empresas dispongan de liquidez a través de esquemas, avales públicos, a créditos bancarios y aplazamientos de obligaciones tributarias que les permitan hacer frente a sus compromisos de pago. En el ámbito de la política monetaria, en el caso concreto de la Unión Económica y Monetaria, el Eurosistema ha aprobado compras de activos financieros a gran escala, con el objetivo de facilitar que tanto los agentes privados como las autoridades fiscales del área del euro puedan beneficiarse de costes de financiación reducidos y ha adoptado diversas medidas para favorecer la provisión de crédito bancario en lo que respecta a la política de supervisión prudencial. El mecanismo único de supervisión ha decidido permitir que las entidades de crédito puedan operar temporalmente por debajo de los niveles establecidos de algunos de los requerimientos de capital y liquidez. En el corto plazo, el principal propósito perseguido por las actuaciones emprendidas es la necesidad de garantizar un flujo de rentas para los agentes cuyas fuentes de ingresos se han visto perjudicadas más directamente por la epidemia. Además, en el medio plazo, al limitar el riesgo de que la perturbación transitoria de un lugar a una disminución duradera e incluso permanente de la actividad, estas medidas deberían contribuir a impulsar la recuperación económica una vez haya sido contenida la emergencia sanitaria y se dé paso al repliegue de las medidas extraordinarias de limitación de movimientos con la población. Con todo, en estos momentos, la perspectiva económica está envuelta en una incertidumbre muy elevada. La primera fuente importante de incertidumbre está relacionada con la duración del periodo de confinamiento.
Transcurrida unas 5 semanas desde la declaración del estado de alarma de nuestro país, las cifras más recientes sobre la evolución de la enfermedad, particularmente en términos de números de fallecimientos, muestran que la limitación de movimientos de la población está siendo efectiva para contener el avance de la epidemia. A continuación con lo anterior están las manifestaciones públicas sobre la supuesta recuperación de la vida silvestre a raíz de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha categorizado la enfermedad del coronavirus o COVID-19 como una pandemia a la luz de su propagación en todo el mundo. Desde que surgieron los primeros casos en la ciudad de China de Wuhan, en diciembre pasado, ha habido mucha especulación y desinformación sobre los orígenes del virus, y si bien los científicos sospechan que puede haber venido de un mercado en Wuhan cuando un animal fue consumido o descuartizado, extendiéndose a la población humana desde allí, el problema está lejos de resolverse. Para comprender mejor el origen del coronavirus y lo que se puede hacer para detener la futura propagación de enfermedades de animales a humanos, la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre y la Conservación Mundial de la Vida Silvestre se han asociado para producir una serie de nuevas infografías. La Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre también proporciona actualizaciones periódicas sobre problemas relacionados a la vida silvestre que rodean al COVID-19 y ha recurrido a Twitter para aclarar algunos de los rumores más comunes sobre las enfermedades. Estos van desde lo demostrablemente falso, que el virus fue fabricado en un laboratorio, o hasta lo infundado, por ejemplo, que sabemos que con toda certeza que un animal huésped transmitió la enfermedad a los humanos. Lo más probable es que el huésped evolutivo o ancestral fuera un murciélago, dijo Chris Werle, directivo ejecutivo de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, Amongabay. Lo que no sabemos es cómo el virus llegó a los humanos y a través de qué posible huésped intermediario pasó. El tráfico de vida silvestre, coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus con tasas de mutación excepcionalmente altas que se sabe que existen en murciélagos, roedores, camellos y gatos, por lo que son ideales para saltar de huéspedes animales a humanos. Los virus que causaron los brotes del síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012 y el síndrome respiratorio agudo severo de 2002 y 2004 se clasifican como coronavirus. Los virus mutan naturalmente y pueden recombinarse compartiendo diferentes componentes para crear nuevos virus. Por lo tanto, el comercio de vida silvestre y los mercados de carne, donde varias especies vivas se mantienen juntas y se sacrifican en las mismas superficies, demuestran ser un caldo de cultivo perfecto para nuevos patógenos. Los animales son capturados en la naturaleza y criados alternativamente en una granja de vida silvestre y transportados a un mercado donde interactúan con otras especies de otros lugares. Uno de los comentarios emitidos fueron que los animales están confinados bajo condiciones estresantes, intercambiando excremento y por lo tanto virus antes de ser sacrificados en el sitio. Esto permite que la sangre y los órganos estén expuestos y aumenta la interfaz con los humanos. Se cree que los murciélagos son el huésped evolutivo del COVID-19, aunque el virus pasó a los humanos a través de otro animal. Si solo se juntan suficientes especies y se les permite compartir virus y luego se pone a mucha gente en contacto con los animales y sus partes, entonces invariablemente se tendrá un virus que puede ingresar a una célula humana y replicarse y en raras ocasiones transmitirse de humano a humano.